Saludos nuevamente. En este circuito les voy a explicar cómo se combinan resistencias en serie y en paralelo y cómo es la combinación mixta, tanto en serie y en paralelo en un circuito, y cómo resolver un circuito de esta índole. En la siguiente imagen observamos tres bombillas que aparecen conectadas una a continuación de la otra a través de una batería o una fuente de voltaje, y hay un interruptor. Cuando se tienen resistencias en serie, la corriente que fluye por ellas es la misma, porque la corriente no encuentra otro camino por donde fluir. Entonces, la intensidad de corriente en un circuito en serie es la misma, es decir, la corriente I1, I2 e I3 en cada una de las bombillas es la misma, es igual. Esa es una característica específica de este tipo de combinaciones en serie. La otra característica importante que debemos tener en cuenta en un circuito en serie es que la fuente de voltaje a la cual estén conectadas las baterías, o la fuente de voltaje aquí, el voltaje se va a dividir entre los dispositivos. Por ejemplo, si de pronto esta batería tuviese 9 voltios y las bombillas fuesen exactamente iguales, los 9 voltios se van a repartir en 3 voltios para cada uno de las bombillas. Es decir, el voltaje aquí se divide, la corriente es igual, y es una característica específica de circuitos en serie. ¿Cómo sumamos resistencias en serie? Pues las resistencias en serie las sumamos algebraicamente, es decir, si queremos saber cuánto es la resistencia total en un circuito en serie, basta con sumar los valores de ellas. Lo que valga la 1, lo que valga la 2 más la 3, tendríamos la resistencia del circuito en serie. En cambio, en un circuito en paralelo, en donde la corriente cuenta, por ejemplo, en esta imagen observamos 3 bombillas en paralelo, por lo tanto 3 caminos por donde fluir la corriente. Cuando tenemos resistencias en paralelo, la corriente se divide por cada uno de los caminos. Si tenemos 2, 3 o 4 resistencias en paralelo, pues la corriente se va a dividir proporcionalmente de acuerdo con la resistencia de cada dispositivo, en este caso cada bombilla. ¿Por qué se encuentran en paralelo? Pues si seguimos los cables o los terminales de cada bombilla, observamos que llegan a un mismo par de puntos. Aquí, y la R3 aquí mismo, y la R3 por este lado aquí mismo. Significa que las tres bombillas están conectadas en paralelo. Entonces, la característica fundamental o principal de un circuito en paralelo es que los dispositivos tienen el mismo voltaje. El voltaje del 1, del 2 y del 3 es el mismo voltaje de la batería si están conectadas directamente a la batería. En cambio, en el circuito en serie lo que tienen de igual es la corriente eléctrica. La corriente en el circuito en paralelo se divide. Es decir, si por aquí vienen, por ejemplo, 3 amperios y las bombillas son iguales, entonces los 3 amperios se van a dividir 1, 1 y 1, sumando 3 amperios en total. Aquí la corriente se divide. La corriente se divide de acuerdo con los dispositivos, pero el voltaje es el mismo. En cambio, en el circuito en serie, la corriente es igual, pero el voltaje se divide. Es como que un caso contrario en estos dos tipos de combinaciones, tanto en serie como en paralelo. ¿Cómo encontramos la resistencia total en un circuito en paralelo? Pues sumando con los inversos de las resistencias. Ustedes se acuerdan que para sumar dispositivos de capacitores en serie sumamos con inverso. Pues acá en la suma de inversos es el caso de resistencias en paralelo, y se hace un tratamiento matemático de suma de fraccionarios como salga allí, sea homogéneo o sea heterogéneo. Entonces, les procedo a explicar una combinación de un circuito con resistencias tanto en serie como en paralelo, en este ejemplo 1 que aparece aquí en pantalla. Observemos este circuito que aparece aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Observemos que están conectadas a 10 voltios. La resistencia 1 es de 1 kilo ohmio, o sea 1000 ohmios. La de 2, 1000 ohmios también. R3, 2000 ohmios, 2K. Y la R4, 200 ohmios. Como pueden observar, la resistencia 1 y 2 están en serie. Las podemos sumar y reemplazar por una sola, que la llamamos la resistencia A, que sale de sumar la 1 con la 2. Es decir, comenzamos a simplificar el circuito. Luego,
La RA y la R3, observen en esta imagen que se encuentran en paralelo. Si hacemos el recorrido de los terminales, llevamos un par de puntos comunes en ambos terminales de la A y de la 3 y determinamos que la A y la 3 están en paralelo. Significa que podemos reemplazarla por una sola, que la hemos llamado la RB. Y al final observamos que la RB con la R4, si enderezamos este alambre por aquí, por este lado izquierdo, observamos que se encuentran en serie. Al encontrarse en serie, las podemos sumar por una sola, que la podemos llamar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, en esta imagen observamos cómo simplificar el circuito como tal. Ahora, sumemos las resistencias. Como la 1 y la 2 están en serie, pues procedemos a sumar en serie. 1 más 1, 1000 más 1000. En este caso nos da 2000 ohmios la resistencia A. Luego la resistencia A con la 3 se encuentran en paralelo. Para sumar en paralelo debemos sumar con inversos. Entonces 1 sobre RB es 1 sobre RA más 1 sobre R3. Recuerden que ambas son de 2000, o sea 2K. Entonces, como esto es una suma de homogéneos, de fraccionarios homogéneos, escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores, 1 más 1, 2. Aplicamos el inverso, sería 2K sobre 2, 1000 ohmios. O sea que la resistencia B nos da 1000 ohmios. Finalmente, la resistencia B con la resistencia 4 se encuentran en serie. La reemplazamos ya por la última resistencia que la llamamos la R equivalente. Como están en serie, se hace una suma algebraica. 1000 más 200 daría 1200 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Una vez que tengamos la resistencia equivalente en el circuito, procedemos a hallar la intensidad de corriente del circuito. B sobre R con la ley de Ohm, igual B sobre R. Como el voltaje es 10 voltios, la resistencia nos dio 1200, dividimos 10 entre 1200, nos da 0,00833 y de pronto otras cifras más. Para expresar esto en miliamperios, corremos el punto decimal o la coma, la corremos en este caso 3 espacios, 1, 2, 3, quedaría 8,33 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es miliamperio, o sea, 8,33 miliamperios. Ojo, que estamos tomando el miliamperio por 10 a la menos 3. Entonces, tenemos la intensidad de corriente total. Lo que hacemos ahora es determinar cuál es el voltaje entre los extremos de cada resistencia o cada resistor y la corriente que pasa por cada una de ellas. Vamos entonces de la figura más sencilla, de abajo hacia arriba aquí en la figura, desde la equivalente hasta llegar al circuito inicial. Entonces, observamos que la resistencia B y 4, aquí en esta imagen, están en serie. Como ellas están en serie, ¿qué implica en un circuito en serie? Que tienen la misma corriente de la resistencia equivalente. Y esa corriente nos dio justamente 8,33 miliamperios. Entonces, la corriente B es la misma corriente 4 y la misma corriente I, que es 8,33 miliamperios. Procedemos a hallar sus voltajes con la ley de Ohm, B igual I por R. Voltaje B será I por su resistencia. Como la I es 8,33 miliamperios por 1000, multiplicamos y nos da 8,33 miliamperios. Tengamos mucho cuidado cuando vayamos a multiplicar 8,33 miliamperios. 8,33 exponente menos 3, porque estamos hablando de miliamperios aquí, por 1000, por 1000. Eso nos da 8.33 u 8,33 voltios. ¿Qué ocurre si no multiplicamos por 10 a la menos 3? Miren lo que ocurre. 8.33 por 1000, miren cuánto nos está dando. Nos está dando 8.330. Entonces cuidemos de escribir correctamente los valores. Entonces el voltaje B sería 8,33 voltios y el voltaje 4, 833 por 200 ohmios, que es la resistencia 4, 1.66 voltios. Observen que esta suma de 8,33 más 1,66 da aproximadamente el voltaje total, que son 10 voltios.
Bueno, eso en cuanto a la RB y la R4. Ahora vamos a trabajar para la RB, que es la RA y R3 que están en paralelo. Observemos acá debajo. Como la RA y R3 se encuentran en paralelo, tienen en común el voltaje de la RB. El voltaje de la B nos dio 833. Quiere decir que ese es el voltaje de la A y de la resistencia 3. Como ya tenemos los voltajes de la resistencia A y de la resistencia 3, aquí en la imagen, voltaje de la A y de la 3, procedemos a hallar las intensidades de corriente de ellas a través de la ley de Ohm. Recuerda que la ley de Ohm es V sobre R, I igual V sobre R. El voltaje es 833 voltios. La resistencia A es 2000. Al dividir eso entre 2000, aquí les hago nuevamente esa operación aquí, 8.33 voltios entre 2000 ohmios. Miren cuánto nos da eso. Nos da 4,16 por 10 a la menos 3. O sea, 4,16 miliamperios. Y es el mismo para la otra resistencia porque gozan del mismo valor. Entonces, tenemos la resistencia, la corriente y el voltaje para la IA y para la I3. Ahora veamos qué ocurre. ¿Quién es la resistencia A? En la figura, la resistencia A son dos resistencias que se encuentran en serie, la 1 y la 2. Entonces, eso es lo que manejamos aquí. Como la resistencia 1 y 2 se encuentran en serie, gozan de la misma corriente. ¿Cuál corriente? La de la resistencia A. Y esa corriente, la resistencia A, nos dio 4,16 miliamperios. Quiere decir que esa es la intensidad de corriente 1 y es la intensidad de corriente 2 porque están precisamente en serie y eso lo cumple un circuito en serie. Faltaría ya los voltajes. Voltajes I por R. Como la intensidad 1 es 4,16 miliamperios por la resistencia 1000, entonces multiplicamos, no olviden multiplicar por 10 a la menos 3 aquí, por 1000 nos da 4,16 voltios o 4.16 voltios, dependiendo de qué usen ustedes como separador decimal. Yo uso aquí en la escritura la coma, la calculadora da punto. Tengamos mucho cuidado con eso y no cometer errores. Igual el voltaje 2 I por R, los mismos valores, los mismos resultados. 4,16 voltios. Nosotros podemos ubicar los valores en una tabla. Aquí en la tabla hacemos tres columnas. R, I, B, resistencia, corriente, voltaje. Los valores de la resistencia 1K, 1K, 2K y 200 ohmios para la 4. Las intensidades por las que fuimos encontrando. Para la 1 y la 2, 4,16 miliamperios. Para la 3 también fue 4,16 miliamperios. Aquí está. Y para la I4, 8,33 miliamperios. Por aquí la buscamos aquí arriba. La I4, aquí está 8,33 miliamperios. Finalmente, para encontrar los voltajes, pues los podemos usar de ahí arriba de lo que trabajamos aquí arriba, que fueron para B1 y B2 4.16 voltios, para B3 8.33 y para B4 1.66 voltios. Hasta aquí les he explicado cómo resolver este primer circuito aplicando la ley de Ohm. Más adelante les explico otro ejercicio más. Espero que haya sido de su entendimiento.